Hola amigos. En este video veremos todo sobre el calentador eléctrico, partes internas, conexión eléctrica y funcionamiento. Además, veremos las ventajas que tiene a comparación de la ducha eléctrica. Así que, no te pierdas esta valiosa información y quédate a ver este video. Un calentador eléctrico o tanque eléctrico es un dispositivo acumulador de agua que nos permite calentar el agua y mantenerla a una temperatura determinada para posteriormente proporcionar agua caliente a grifos y duchas de nuestra vivienda. Antes de explicar cómo funciona el calentador eléctrico, voy a enumerar sus principales partes o elementos. Cabe aclarar que, en el mercado existen varios modelos y marcas de calentadores eléctricos, pero la configuración interna y funcionamiento son similares al que se va a estudiar en este video. Este dispositivo está conformado por la carcasa exterior, la cual recubre a la cámara interior del tanque. Por lo general, entre la carcasa exterior y la cámara interior del tanque hay un aislante térmico para evitar fugas de temperatura. Ánodo de magnesio. También conocido como ánodo de sacrificio. Se trata de uno de los componentes más importantes de los calentadores eléctricos. Su objetivo es evitar la corrosión y la acumulación de cal sobre la resistencia y las paredes del tanque. Resistencia eléctrica. Es la encargada de transmitir el calor al agua. Esta resistencia se encuentra blindada o protegida por una vaina. Algunos tanques traen dos o más resistencias, dependiendo de su volumen o capacidad de almacenar agua que tengan. Sensor del termostato, el cual se encuentra dentro de la vaina, que es la parte visible. Este elemento, junto al termostato, que se encuentra en la parte inferior, se encargan de controlar la temperatura del agua del interior del tanque para su funcionamiento óptimo. El termostato se controla gracias a un selector externo y permite establecer tanto la temperatura del agua. Piloto indicador. Se enciende cuando el calentador eléctrico está en funcionamiento. También tenemos el tubo de entrada de agua y el tubo de salida de la misma. Por lo general, estos tres elementos se encuentran unidos en una misma base y se coloca o se monta por la parte inferior del tanque. Ahora veamos cómo es la conexión y cableado de estos elementos. En algunos tanques eléctricos, encontramos otro elemento adicional en la parte inferior, que sería una protección adicional. En el caso que el termostato se averíe y la temperatura suba demasiado, entonces este elemento suspendería la alimentación eléctrica, apagando el equipo. Por cierto, el tubo de entrada de agua viene marcado con azul y el de salida con color rojo. También podemos apreciar el termostato en sí, el cual funciona con la señal que envía el sensor. Los cables de alimentación vienen desde el exterior y están conectados de la siguiente manera. El cable de fase va conectado a la protección térmica. Y de la salida de esta va conectado a uno de los terminales de entrada del termostato. Mientras que el cable de neutro está conectado directo desde la alimentación al termostato. Desde las salidas del termostato se conecta a ambos terminales de la resistencia eléctrica. Desde los terminales de la resistencia se conecta al piloto indicador. Todo artefacto o electrodoméstico que esté hecho de metal siempre se considera una conexión a tierra para desviar cualquier descarga eléctrica hasta nuestro pozo de tierra. Entonces, eso sería todo. Claro que, este es un modelo de tanque, que es el más básico. Ya en otros casos traen una placa electrónica digital y otros componentes adicionales. Pero, me voy a quedar con este ejemplo, para que usted entienda mejor el funcionamiento. Veamos ahora cómo es que la resistencia eléctrica funciona y calienta el agua, y veamos las principales diferencias a comparación de la resistencia que trae las duchas eléctricas. Una resistencia eléctrica de un calentador son resistencias eléctricas blindadas que son diseñadas para trabajar sumergidas en agua. Todo esto se realiza conforme a las normas de seguridad europeas e internacionales, que garantizan una adecuada funcionalidad, rendimiento térmico, vida útil y seguridad de uso. La resistencia en sí, por donde circula la corriente, es en el interior de esta y está recubierta por materiales cerámicos y otros aislantes de corriente, de tal modo que, en la capa exterior de esta, solamente disipe el calor más no la corriente eléctrica.
En un calentador puede haber más de una resistencia eléctrica conectadas en paralelo para obtener una mayor potencia. El ejemplo más común es un cautín de soldar, que se calienta, pero si lo tocamos, no nos pasa la corriente eléctrica. Entonces, las resistencias eléctricas de los calentadores eléctricos son blindadas y no hay contacto directo entre el agua y la corriente eléctrica, a diferencia de la resistencia de algunas duchas, que la corriente eléctrica está en contacto con el agua. Veamos cómo es que se logra tener una temperatura determinada en el tanque eléctrico. La resistencia eléctrica de la ducha, que vimos en el video pasado. Se podía cambiar el trozo de resistencia que iba a estar en funcionamiento para tener una determinada temperatura, considerando un caudal de agua constante. Esto implica que también cambiaba la corriente, por ende, la potencia de operación se podía cambiar. En el caso de la resistencia del calentador eléctrico, no es lo mismo. No se puede variar la corriente que circula por la resistencia y por ende es a una potencia fija. Al momento que enciende la resistencia, está funcionando a su máxima potencia, que por ejemplo podría ser de 1300 watts. Esta resistencia necesita de un cierto tiempo para calentar el agua. La sonda sensor envía una señal, y si la supera el valor preestablecido por el termostato, entonces este último abre sus contactos y deja de alimentar a la resistencia. De esta forma regula la temperatura del ambiente donde se encuentra. El termostato, por lo general, funciona por dilatación térmica cortando el suministro eléctrico. Estos pueden ser tiras bimetálicas o fuelles llenos de gas. Entonces, todo esto ya viéndolo en el tanque, sería de la siguiente manera. En primer lugar, si el tanque está vacío, se debe llenar con agua antes de ponerlo en funcionamiento. Por cierto, aquí he considerado una llave de seguridad, la cual tiene básicamente dos funciones. Una la de ser válvula antirretorno, que impide que el agua caliente del termo pueda volver al circuito de agua fría. Y la otra es la de seguridad. Si por algún motivo aumenta la presión del termo más allá de lo regulado a medida que se calienta el agua, entonces, por la válvula de seguridad se expulsará el agua necesaria, evitando averías graves y un exceso peligroso de presión. Para llenar este tanque, el tubo de salida debe estar abierto y dejar que libere el aire, hasta que veamos que el agua empieza a salir. Luego cerramos el grifo o ducha. Movemos la perilla para empezar a calentar el agua en el interior del tanque. Dependiendo hasta qué temperatura deseemos, se puede mover la perilla. La resistencia eléctrica le va a tomar un tiempo calentar el agua. Esto va a depender de cuánto sea la capacidad del tanque, ya que los hay de 20 litros, 50 litros, 80 litros, etc. Por lo general esto tarda entre hora y media y 2 horas. O sea que no es instantáneo. Si por alguna razón, alguien ya usó el agua caliente del tanque, para el siguiente debe esperar al menos 1 hora y media para volver a tener agua caliente. Entonces esto sería como una cierta desventaja para este dispositivo. Cuando el agua alcanza la temperatura marcada por el termostato, la resistencia se apaga y el termotanque acumula el agua caliente en su interior hasta el momento de su uso. El termostato tiene un diferencial de varios grados, cuando detecta que el agua del depósito, bien por el tiempo que lleva almacenada o bien porque ya se está utilizando el agua caliente, sufre una baja de temperatura, ya que ingresa agua fría para llenar nuevamente el tanque, entonces, la resistencia se enciende de nuevo y el agua vuelve a calentarse. El agua caliente, por ser menos densa, se suspende en la parte superior, mientras que el agua fría que llega, se queda en la parte inferior. Al inicio, tendríamos agua caliente en el grifo o en el caño, y conforme vayamos usando, esta se irá enfriando hasta que al final tendríamos agua casi fría. Es por ello que se recomienda dejar calentar el agua para usarlo nuevamente. Aquí tenemos un esquema del calentador eléctrico conectado al suministro de agua fría y a una ducha, la cual tiene una llave mezcladora. Por lo general, los calentadores eléctricos necesitan de un tomacorriente para conectar a la alimentación eléctrica, ya que estos traen su enchufe. Y esto es otra diferencia con respecto a la ducha eléctrica, ya que la potencia de estos calentadores, a lo máximo puede ser de 3300 watts. En algunos casos es necesario usar un reloj programador o un Sonoff para programar el encendido y apagado del calentador.
Pero para este caso, el calentador ya tiene una perilla para hacer el control. Ojo que, en el tablero solo se muestran el circuito independiente y los interruptores que se necesitan para el uso del calentador eléctrico. Recuerda que, para alumbrado, tomas de uso general entre otros, también deben tener sus respectivos interruptores. En un video anterior ya se había abordado este tema sobre el tablero eléctrico. El enlace lo dejaré en la descripción del video. Por lo general, estos calentadores pueden calentar el agua hasta una temperatura de 80 grados Celsius. Por lo que, para usarlo en una ducha, se necesita de la combinación de agua caliente que sale del calentador y agua fría, y así obtener en la ducha el agua a una temperatura ideal para poder usarla. Podemos ajustar la temperatura del agua, girando las llaves o válvulas de la ducha. Dependiendo de la capacidad que tenga el tanque, también se podría conectar un grifo o caño de doble llave para así también obtener agua caliente. Aquí se muestra una tabla con el calibre de conductor y amperaje de los interruptores que se debe usar. Se debe considerar un cable eléctrico calibre 14 o de sección 2.5 milímetros cuadrados, junto a un interruptor termomagnético de 16 amperios y un interruptor diferencial de 25 amperios para calentadores que su potencia de trabajo sea menor o igual que 3300 watts. Se debe considerar un cable eléctrico calibre 12 o de sección 4 milímetros cuadrados, junto a un interruptor termomagnético de 20 amperios y un interruptor diferencial de 25 amperios para calentadores que su potencia de trabajo sea mayor que 3300 watts, o que se vaya a usar más de un calentador eléctrico en casa. En conclusión, el uso de estos calentadores eléctricos es más seguro a comparación de una ducha eléctrica, ya que la corriente eléctrica no está en contacto con el agua. Una desventaja sería que no es de uso instantáneo, es decir, que necesitamos un cierto tiempo para calentar el agua. Hay muchas más opciones para calentar el agua de forma segura. Y dentro de esas está el uso del calefón a gas, el cual posiblemente se vea en otro video. Bueno amigos, no quiero hacer muy extenso este video. Si te gustó, dale pulgar arriba, suscríbete y comparte esta información. Hasta luego.